Una vez más te damos la cordial bienvenida a tu programa Aprendiendo Juntos. Un programa que te trae CCBM Master Seminary. Damos gracias por sintonizarnos y te recordamos que estamos aquí para apoyarte y ayudarte y que tú puedes mandar cualquier pregunta a nuestro WhatsApp para que podamos responderla en nuestros programas y en un programa que estaremos sacando especialmente para preguntas y respuestas que tengas acerca de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un video para empezar muy pequeño, es un video pequeño en el que vamos a estar hablando o viendo acerca del nombre de Dios. Vamos a estar pasando videos de esa naturaleza, nada más para que vayamos aprendiendo y facilitarnos en algunas cosas que son importantes dentro de la Biblia que muchas veces no tomamos en consideración. Entonces vamos a ver este video acerca del nombre de Dios. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a observar la segunda palabra clave, Señor, escrito todo en mayúsculas. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aprendemos por primera vez el significado de este nombre en la historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés le pregunta, ¿qué si las personas me preguntan el nombre del Dios que me envió? Dios responde, diles, Eyeh me ha enviado a ustedes. Esa palabra hebrea, Eyeh, significa yo seré. En otras palabras, el nombre de Dios significa que es y el que será. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es. Pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera con los israelitas y les dijera, yo seré, me ha enviado a ustedes. Solo Dios puede decir, yo seré. Así que en la siguiente oración, Dios le dice a Moisés la versión que debe decir en voz alta. Yahweh, el Dios de nuestros ancestros, me ha enviado a ustedes. Esa palabra, Yahweh, es la antigua forma hebrea del verbo Él será. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aparece más de 6,500 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. En lugar de eso, empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos. Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica. En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las 4 consonantes del nombre divino. Esas letras corresponden a nuestras letras Y, H, W, H. Luego insertaron las 3 vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial que si la pronuncias suena como Yahová, pero ningún israelita decía Yahová en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai. Ahora se pone más interesante. Mucho después, los escribas cristianos no sabían que Yahová era una palabra artificial. Comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. Esta es la palabra que eventualmente entró al español como Jehová. Es una palabra que muchas personas usan todavía hoy. Pero lo principal es que la palabra Señor, en letras mayúsculas, es una indicación del nombre divino. No la confundas con la palabra Señor, que no está todo en mayúsculas en tus traducciones al español. Esa es en realidad la palabra hebrea Adón, que solo significa Señor o amo. Esta palabra puede referirse a reyes o al amo de un siervo, o incluso a un pastor de ovejas. En ocasiones, los autores bíblicos usan esa palabra para referirse a Dios en frases como el Señor de toda la tierra o el Señor de señores. Detrás de todas estas palabras, Jehová, Señor, Adonai, está el nombre divino original del Dios de Israel.
Se refiere al que era, es y siempre será. Regresamos. La semana pasada estábamos hablando acerca de las actitudes acerca de la Biblia. Cuando estamos hablando acerca de las actitudes de la Biblia, hablamos primeramente acerca del racionalismo, ¿ok? Y dijimos que el punto principal del racionalismo es la supremacía de la mente. También hablamos acerca del misticismo. Y dijimos que el misticismo es el punto principal del misticismo, es la supremacía de la experiencia. Okay, también estuvimos hablando acerca del misticismo verdadero. Okay, dijimos que había un misticismo que es no verdadero, vamos a decirlo así, o que es místico, y un misticismo que lo podemos considerar dentro de la palabra como algo verdadero. Y dijimos que el misticismo verdadero es la iluminación de la mente por medio del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Y eso lo estuvimos viendo en Judas capítulo 1, versículo 3. También vimos y hablamos acerca del romanicismo. Dijimos que el romanicismo, las Escrituras son vistas como incompletas y enseñan que hay más verdades disponibles para los feligreses a través de la iglesia. También hablamos acerca de la nueva ortodoxia. La nueva ortodoxia dice que el encuentro es supremo. Cuando tienes encuentros místicos o cosas por el estilo, que sobrepasan la autoridad de la palabra de Dios. También hablamos acerca de las sectas. Las sectas básicamente enseñan que la Biblia es suprema, junto con algunos otros escritos, pero que la Biblia no es totalmente verdadera o autoritativa en nuestras vidas y presentan otros escritos para eso. También hablamos expresamente de lo que es la ortodoxia o ser ortodoxo. Y la actitud ortodoxa, decimos que solamente la Biblia es suprema y la autoridad final. Nos quedamos un poquito en eso. Entonces iniciamos con esto y decimos que todos creyentes ortodoxos afirman que la Biblia es infalible, palabra de Dios. En los escritos originales es inspirada y sin errores. La Biblia es única, la única autoridad final en todas las normas de fe y práctica. La Biblia es veraz en todo lo que afirma. También hablamos acerca del antinomianismo, que significa que hay un pequeño, que significa lo siguiente, vamos a decir lo que es, hay un pequeño poema, ponle así, que se constituye en el canto temático del antinomianismo y dice lo siguiente, dice, libre de la ley, bendita condición, pecar puedo todo lo que quiero, igual tengo la remisión. El antinomianismo significa literalmente antilegalismo. Significa que ya no hay ley y que puedes hacer todo lo que tú quieras. ¿Y por qué decimos esto? Porque el antinomianismo dice que incluimos al hombre dentro de su justificación, en su fe, aparte de las obras de la ley. ¿Qué significa esto? Que tuercen una escritura. Y esa escritura lo hacen para tener una libertad que en realidad no tenemos. Porque Romanos 3:28 dice lo siguiente. Dice, ¿por qué concluimos que el hombre es justificado? Por la fe aparte de las obras de la ley. Está haciendo, vamos a decirlo así, una pregunta. Y cuando decimos una pregunta, estamos hablando de que algunos creen que ya no están obligados a guardar la ley moral de Dios, porque Jesús los ha librado de esta obligación.
insiste, ¿ok?, en que en que la gracia no solamente nos libra, ¿ok?, de la maldición de la ley de Dios, sino que nos libra de cualquier obligación a obedecer la ley de Dios. Pero vete lo que dice Romanos 3, 29 al 30. Dice, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? Está haciendo esa pregunta Pablo porque estamos hablando de que los que están en la ley prácticamente son los judíos, hablando de la ley mosaica. Dice, y sigue haciendo otra pregunta, dice, ¿no es también el Dios de los gentiles? Está diciendo, bueno, sí, es Dios de los judíos, pero también es Dios de los gentiles. ¿Ok? Y su respuesta es sí. Dice, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos o no circuncisados. ¿Qué quiere decir esto? Nos está diciendo que por medio de Jesucristo somos justificados. Es verdad. Pero también tenemos una obligación dentro de la ley de Dios y tenemos que comparar esto. Si estás dentro de la ley mosaica, que no tienes a Jesucristo, tienes la obligación de cumplir esa ley al 100%. Cada milímetro del camino lo tienes que cumplir como Dios te lo dice. Si no lo haces así, no serás agradable a Dios. ¿Ok? 2. Dentro de los gentiles, ¿ok?, si no están en Cristo, ellos tienen que cumplir la ley de la tierra. ¿Ok? La ley de donde estén ellos ubicados, donde vivan. Por decirlo así. Si no hubiera la ley de Cristo o la ley mosaica, ¿qué ley tú tendrías que cumplir? Si tú vives en Ciudad Juárez, tienes que cumplir la ley del municipio y del estado de Chihuahua. Si tú vives en Miami, tendrías que cumplir la ley de Dade County, ¿ok?, y la ley de Estados Unidos. Pero cuando tú estás en Cristo, ¿ok?, lo que tú tienes que cumplir es la ley de Cristo. No te pone aparte de la ley. ¿Qué significa esto? Dice, como pregunta, ¿ok?, en Romanos 3:31 dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, contesta Pablo. Al contrario, confirmamos la ley. Cuando decimos confirmamos la ley es porque si tú sigues a Jesucristo, es obvio que al seguir 2 mandamientos que Él nos da, vamos a cumplir toda la ley. Y es obvio que si tú estás en Jesucristo, ya no necesitas estar dentro de la ley mosaica, porque la cumples dentro de la ley de Cristo. Y si eres gentil y no estás en la ley mosaica, tienes que cumplir la ley de donde tú vives, ¿ok?, o la ley de la tierra. Pero cuando estás en Cristo, al cumplir la ley de Cristo, automáticamente cumples la ley de la tierra si eres gentil. Déjame ponerlo así. Dios determina 3 usos para la ley. 1, la ley revela el pecado. Ya sea la ley mosaica o ya sea la ley terrenal. Las 2 en una forma u otra, ponen a la luz el pecado. Sí. 2. Dios establece reglas de decencia generales para la sociedad en su conjunto. Y eso estamos hablando dentro de la ley, tanto mosaica como la ley de Cristo, como la ley terrenal. Cuando hablamos de la ley terrenal, estamos hablando, o tú dirás, no, bueno, pues esa ley no la puso Dios. Pero si te pones a pensar y tú ves todas las leyes terrenales, ¿en qué se basan? Se basan en una forma u otra, dentro de los 10 mandamientos o la ley de Dios, la ley mosaica. Aunque no sean judíos, pero si tú ves todas las leyes, si robas, eres condenado. Si fornicas, eres condenado. Si
dices mentiras, eres condenado. Y todo eso viene dentro de la ley mosaica, pero la ley terrenal las ha adoptado. La tercera, provee una regla de vida para quienes han sido regenerados por la fe en Cristo. ¿Qué significa eso? Que ya sales de la ley mosaica, entras a la ley de Cristo. Y si estás en la ley terrenal como gentil, te mueves a la ley de Cristo. ¿Ok? Eso no significa que estás cambiando de leyes y que sea un relajo. Simplemente Cristo te da la venida, la habilidad por medio de Él y tu fe en Él, de que tú cumplas ya sea la ley terrenal o la ley mosaica por medio de Cristo, que Él ya la ha cumplido. Déjame ponerlo así. El Antiguo Testamento es un testimonio monumental de la asombrosa gracia de Dios hacia su pueblo. Del mismo modo, el Nuevo Testamento está literalmente repleto de mandamientos. Sí, no son salvación por la ley, no somos salvos por la ley, pero debemos mostrar nuestro amor a Cristo obedeciendo sus mandamientos. Y cuando digo un montón de mandamientos o varios mandamientos, simplemente los 2 mandamientos que Jesucristo nos dio. El amar a Dios sobre todas las cosas y el amarte a ti mismo, y amar a tu prójimo, como a ti mismo. Pero con esto quiero decirte lo siguiente, que necesitamos regresar todos a lo que es ortodoxo. Cuando digo ortodoxo, no es una forma de pensar, es una forma de actuar y de recibir la palabra de Dios. Ortodoxia simplemente te está diciendo que estás dentro de lo que es la sana doctrina. No abres, otras puertas para modificar la sana doctrina. Por ejemplo, el querer poner condiciones para salvación. Unos dicen que tienes que ser bautizado, otros dicen que tienes que hablar en lenguas, otros dicen que tienes que recibir o tener una experiencia dentro del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la palabra simple y sencillamente te dice, cree, arrepiéntete, recibe a Cristo. Y para hacer eso tienes que creer en todo lo que Él hizo. ¿Sí? Y el resultado de su sacrificio y de su resurrección. Fíjate lo que dice Juan 14, del 12 al 17. Dice, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Este primer fragmento de esta escritura no está hablando de que tú vas a hacer mayores cosas o cosas más increíbles que Jesucristo. Porque ¿qué más es increíble o qué es más increíble que el que una persona reciba salvación? O reciba o sea traído de entre los muertos, vamos a decirlo así. No estamos hablando de ese tipo de milagros o de acciones, pero vamos a hablar más de ellas más adelante, para no salirnos del tema. Pero era necesario hacer ese comentario. Dice, para la Escritura sigue y dice lo siguiente, y todos los que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Una vez más, eso no significa que lo que tú pidas, como lo pidas, te lo va a dar Dios. Simplemente significa que lo que esté dentro de su voluntad y que esté prescrito para ti, cuando tú lo pides, tú lo vas a recibir y vas a saber de eso mientras camines dentro de la ley de Cristo. Y sigue la Escritura y nos dice, si me pides algo en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Esa es la condición para que tú recibas, guardar sus mandamientos. No estamos hablando una vez más de la ley mosaica o la terrenal. Estamos hablando de la ley de Cristo. 2 mandamientos, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice, entonces yo rogaré al Padre
y Él le dará otro consolador o intercesor para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Déjame ponerlo así. En resumen, ¿qué es el antinomianismo? 1. El antinomianismo es la herejía que dice que los cristianos no tienen ninguna obligación de obedecer las leyes de Dios, que están libres de eso. 2. La ley nos revela el pecado. Es un fundamento para la decencia en la sociedad y es una guía para la vida cristiana. No nos podemos separar de eso. 3. El antinomianismo confunde la justificación con la santidad. Y cuando digo la justificación con la santidad, es de que muchas veces tú y yo pensamos que el ser santos te libra de todo. Ya es alguien diferente. Y no es eso. Lo que te hace diferente es la gracia, la justicia y el sacrificio de Jesucristo. Primordialmente el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que solamente el sacrificio de Jesucristo es el que te limpia. No el que seas santo. Eres santo cuando recibes a Cristo, no antes de eso. Y esa santidad no puede crecer. Esa santidad es dada porque significa que Dios te separó del mundo para Él, por decirlo así. Entonces no puedes o no debes de confundir justificación con la santidad. No la hay. Y 4, la ley y la gracia se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y cuando decimos que se encuentra en los dos testamentos es porque Dios en una forma daba gracia dentro del Antiguo Testamento o los tiempos hebreos, si los quieres llamar así. Entonces es importante. Ahora la gracia hoy es dada a todos, ¿sí? Siempre y cuando tú recibas a Jesucristo. Dicho eso, vamos a pasar a otra sección. Pero recuerda, es importante que tú y yo regresemos a lo que llamamos ortodoxo. No por otra cosa más que simple y sencillamente ver la Escritura tal y como es, dentro de la sana doctrina. No tratar de razonarla o aumentarle o quitarle cosas, o pensar que esto debe de ser o no debe de ser. Que simplemente obedecer la palabra tal y como es. La siguiente división dentro de nuestro estudio se le llama la forma o sus formas literarias de la Biblia. En esto tenemos 8 formas. La Biblia tiene estas formas en las que se comunica con nosotros. 1, narrativas e históricas. Nos narran partes de la historia de Israel, desde Génesis hasta Apocalipsis. 2, nos da biografías de las personas, lugares y eventos. Nos habla en poesía. Ahora, estas poesías, déjame ser específico. Nada de esto es para que tú o yo, las usemos como oración. Muchas veces te dicen, ora este salmo, o ora esta porción de la palabra, y Dios te dice, no lo hagas, porque lo que te estoy dando es por instrucción, no para que lo repites como una oración. Otra cosa de las que vamos a estar hablando. También nos da proverbios, formas de vida. También tiene drama. ¿Qué pasó en las cabezas, pensamientos, en las formas de las gentes cuando actuaron dentro y fuera de la vida de Jesucristo? Cuando digo dentro es cuando estaba con nosotros. Cuando digo fuera, cuando era el Antiguo Testamento. También nos da sermones. Sermones es como el sermón de la montaña, cuando Jesucristo habló con los discípulos, etcétera, etcétera.
Ok, la otra forma literaria es de que son cartas y epístolas. Y la última, salmos, lo que estábamos hablando hace un momento. Pero cada una de ellas es una forma de escritura que debemos de recibir como tal. No es para que hagas o ores o X. Simplemente son las formas en las que fue dada la palabra de Dios para que tú y yo podamos tener un mejor entendimiento. ¿Okay? Otra de las divisiones que debemos de tomar en cuenta es la preservación de la Biblia. Y esta es muy importante, porque muchos piensan, ¿es en realidad la palabra de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que Él la dio? ¿Cómo podemos estar seguros de que sigue siendo la misma y que no se ha cambiado? Cuando hablamos de su preservación, eso nos contesta todas esas preguntas. Aunque dentro de la preservación de la Biblia tenemos dos estados. Su estado inalterable y su indestructibilidad. ¿Okay? La primera, en su estado inalterable. El texto permanece intacto. No ha cambiado en todos estos años. Algunos, como estaba diciendo, tal vez se puedan preguntar, ¿cómo sabemos que tenemos la escritura original? ¿O cómo sabemos que tenemos la Biblia como fue originalmente escrita? ¿Okay? Van a salir ahorita en pantalla posiblemente algunos manuscritos de los que se han encontrado. ¿Okay? Pero esa pregunta la tenemos que contestar por medio de la palabra de Dios. Pero contestar esa y la siguiente, es importante. Pero también tenemos que hablar de su indestructibilidad para hacerlo en conjunto cuando leemos la Escritura. Déjame ponerte ejemplos. En el emperador romano Diocletian, dijo, la religión cristiana ha sido destruida y la adoración de los dioses es restaurada. Esa fue su declaración después de tratar de abolir todos los cristianos en su época. Sin embargo, hoy día tenemos más cristianos que romanos. Déjame ponerlo así. Voltaire dijo lo siguiente, un gran filósofo francés. De aquí a 50 años, el mundo no escuchará más de la Biblia. Estamos hablando que en sus años mozos diciendo esas cosas como filósofo. Pero después de 50, 60, 100 y pico de años, estamos hablando de que la Biblia sigue siendo leída y escuchada por cientos de gentes. Entonces creo que Voltaire estuvo equivocado. La otra es Tyndale. Fue uno de los primeros traductores de la Biblia en inglés. Él sufrió una cruel persecución y su traducción fue virtualmente destruida. Pero sin embargo, la mayoría de las Biblias hoy día vienen en el idioma inglés. Un centenar de diferentes traducciones. Vamos a ponerlo en esa forma. También Thomas Paine fue un filósofo americano y uno de los padres fundadores de la patria de Estados Unidos. Era un crítico de las Escrituras y escribió una serie de discursos en contra de la Biblia. Incluso dijo, para cuando yo termine todos estos discursos y hablando de la Biblia, no habrá 5 Biblias en América. Ahora te voy a decir algo. En la casa de ustedes, yo creo que no tengo 5, puede tener como unas 10 Biblias de diferentes formas. Mínimo. Ahora, tú creyente o no creyente, ¿me puedes decir cuántas Biblias tienes en tu casa? Sí. Entonces, sí es una falta. Se me cambiaron mis papeles. Pero está bien. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, en verdad les digo que no pasará esta generación
hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí estamos hablando acerca de Marcos, capítulo 13, del 30 al 32, que nos está diciendo. Dice, en verdad les digo que mi palabra, todo puede pasar. Esta generación, tu vida, tus hijos, tus nietos, todos. Pero nadie va a detener o destruir mi palabra. El cielo y la tierra puede pasar. Entonces, estos testimonios que yo te acabo de dar certifican lo que esta escritura está diciendo. Cuando esta escritura se escribió, ninguno de esos, incluyendo el emperador romano, tenían una idea de que esto iba a ser escrito y de que ya se había dicho. Es algo extremadamente fuera de contexto. Eso debe de probarte a ti y a mí, su indestructibilidad. Fíjate lo que dice la primera de Pedro, capítulo 1 del 23 al 25. Pues han nacido de nuevo, hablando del cristiano, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Dice, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Por qué? Toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba, caese la flor. Pero la palabra de Dios, o la palabra del Señor, permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada, anunciada como buenas nuevas. ¿Qué nos está diciendo esto? Es muy sencillo. La palabra de Dios, desde la creación del universo, desde el momento que se le dio a Moisés, desde el tiempo en el que se le dio a los profetas, desde el momento en el que Pablo escribió sus cartas, hasta el cierre en la que Juan escribió el último libro o carta llamado el Apocalipsis, nada ha cambiado desde ese tiempo. Su palabra sigue siendo exactamente lo mismo que recibió Moisés, que recibió Isaías, que recibió Mateo, Pablo y Juan. No ha cambiado en absoluto. Sigue siendo lo mismo. Y dentro de su indestructibilidad, vamos a leer a Isaías, que habla lo mismo que Pedro. En Isaías 40, versículo 6 al 8. Y dice, una voz dijo, clama. Entonces él respondió. Estamos hablando, Dios le está hablando a Isaías. ¿Qué he de clamar? Que toda carne, todo ser viviente, es como la hierba, y todo su resplandor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Cuando decimos eso, estamos hablando de que la indestructibilidad de la Biblia, y la infalibilidad de la palabra de Dios se muestra por sí misma. Ha sido un libro, si lo quieres catalogar así, de 66 movimientos orquestales. Y estos movimientos han permanecido por los últimos 1500 años, 2000 años, 3000 años, 4000 años.
No hay nada en este mundo que haya permanecido ese tiempo escrito y que no haya cambiado o tenido algún cambio. Sin embargo, la palabra de Dios es infalible. Y hay prueba después de prueba, después de prueba. ¿Sí? En eso. La Biblia ha sido el único libro en toda la historia, de Billboard de Nueva York, que ha permanecido como número 1 en ventas cada año, desde que salió la primera Biblia. Y tú dirás, no, bueno, pues hay otros libros que se han puesto como número 1. Tienes toda la razón. Pero si te vas al promedio de ventas, ya no se pone en el Billboard. ¿Por qué? Porque pues siempre arrasa. Sí, la Biblia es el libro más vendido en toda la historia. Tiene que haber una razón. No Corán, no Yihad, no otros libros supuestamente sagrados han tenido el auge que siempre la Biblia ha obtenido. Y así sabemos que la Biblia es infalible y verdadera. Si fuese, o hubiera tenido alteraciones, tendríamos diferentes Biblias. Sin embargo, no las tenemos. Lo que tenemos diferente, dentro de las Biblias hoy día es simplemente idiomas, o ediciones, como las llamamos, o que tienes una Reina Valera o una Biblia internacional, pero todas tienen exactamente la misma palabra de Dios, intocable, y no modificada. Tienes un centenar de versiones acerca de la Biblia, pero sigue siendo la misma palabra de Dios sin haber cambiado. Y recuerda, el tema central de la Biblia, nos habla también de su indestructibilidad y de su permanencia, porque nunca cambia. Si fuese algo que cambiara cada año, o cada 3 años, o cada 50 años, la razón o el tema principal cambiaría también. Pero sin embargo, durante todo este tiempo, los temas son los siguientes. ¿Sí? La Biblia incluye la personalidad, unidad y trinidad de Dios. No ha cambiado, sigue igual. La Biblia habla del origen de la humanidad y su caída. No ha cambiado, sigue igual. Introduce el extraordinario concepto del Dios hombre en la persona de Yeshua, Jesucristo, el mismo Mesías. No ha cambiado, sigue siendo lo mismo por todos estos años. La Biblia trata con la provisión de Dios para la salvación. Y sus profetas tratan con la culminación de toda la historia. Al cambiar esta gran variedad y diversidad en el tema central para traer a cabo el principio unificado de la gloria de Dios, nos muestra las maravillas o maravillosos asombros que la Biblia nos da. Nada de eso ha cambiado. E inclusive la Biblia ha influenciado generaciones tras generaciones tras generaciones al mundo entero. La Biblia ha tenido una gran influencia en individuos, ya sean estos creyentes o no creyentes. En una forma u otra, los ha influenciado. La Biblia ha cambiado la vida a muchos individuos. Ha inspirado a muchos escritores de clásicos hasta novelescos. Todos que basan sus historias, en la Biblia. La Biblia ha tenido gran influencia en personajes del arte, de la ciencia e inclusive la historia y el humanismo, En todas esas áreas,
la palabra de Dios ha tenido una u otra influencia. Los conceptos de limpieza, legalidad, honor, religiosidad, vienen a causa de la influencia que las Escrituras han tenido en las naciones que las han abrazado, e incluso las que no las han abrazado. De una forma u otra, toman porciones de la palabra de Dios para llevar a cabo sus leyes y organizaciones. La Biblia ha traído como resultado la regeneración y la salvación de un sinnúmero de personas. Y cuando estamos hablando de su regeneración y salvación, estamos hablando de que ha cambiado de una forma radical sus vidas. Ha cambiado la tuya. Está cambiando la tuya. Ha cambiado la mía. Y sigue cambiando millares y centenares de personas en todo el mundo. Y eso nunca ha cambiado. Sigue haciendo su trabajo. Sobre cualquier otra cosa, las Escrituras son la revelación personal de Dios. Él se revela a sí mismo como Dios soberano del universo, quien ha determinado hacer al hombre y darse a conocer a Él mismo. Sí. Él es el creador, fundador de todas las cosas. Déjame decirte esto, en el Antiguo Testamento se registra que Dios se reveló a sí mismo a través de los siguientes métodos, que no han cambiado. Cuando digo no han cambiado, fueron ayer, y son hoy. Pero todo tiene sus reglas, Él se reveló en el Antiguo Testamento en forma de su creación, primordialmente por medio del hombre, quien fue hecho a su imagen. Se reveló por medio de sus ángeles, por señales, prodigios y milagros, por visiones, por palabras habladas por profetas y otros, y por la Escritura en sí, de lo que conocemos como el Viejo Testamento, o la Biblia hebrea. Y en el Nuevo Testamento se registra que Dios se volvió a revelar a sí mismo a través de los siguientes medios, pero en una mayor claridad y plenitud. Cuando digo mayor claridad y plenitud, es porque, por ejemplo, en el Viejo Testamento no se les dijo a los profetas que iba a haber una iglesia. En el Viejo Testamento, no era claro cuándo iba a llegar el Mesías. Que nunca lo supieron, tenían simplemente que estar listos. Pero las formas que se revela hoy día, o en el Nuevo Testamento, Dios eran los siguientes. Una, creación. Dios hombre, Jesucristo, quien era la imagen misma de Dios. Por medio de los ángeles, una vez más. Una vez por señales, prodigios y milagros. Por visiones, palabras habladas por medio de los apóstoles y los profetas. Y como conocemos las Escrituras, dadas a Pablo, a Mateo, a Santiago, a cada uno de ellos. No ha cambiado la metodología, sigue siendo igual. Seguimos teniendo los mismos principios. Eso prueba su autenticidad, como la palabra de Dios. También debemos de hablar acerca de los orígenes supernaturales de la Biblia. Y cuando hablamos sobre los orígenes supernaturales, tenemos que ponerlo en 10 diferentes secciones. 1, el libro de Dios. 2, el problema del pecado. 3, su ética y su moral. 4, su continuidad. Y 5, su profecía. 6, su tipo y antitipos. Su valor literario, su ausencia de prejuicios, su exactitud científica
y su eterna frescura, que se renueva en cada momento. Cada vez que tú lees la palabra y vuelves a leer el mismo versículo, el mismo pasaje, cada vez te va a dar algo nuevo en tu vida. Pues vamos a empezar por el libro de Dios. La Biblia es teocéntrica. Dios es el centro de la Escritura, nadie más. Y una vez más, no ha cambiado eso. En el Salmo 63:1 dice lo siguiente. Salmo de David. Cuando estaba en el desierto de Judá, oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. ¿Cuál tierra seca y árida donde no hay agua? ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que el centro de la vida de David es Dios. Éxodos 20, del 3 al 6 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo. Estamos hablando parte de lo que es la ley mosaica, pero dentro de esa ley mosaica estamos hablando de lo que es hoy para nosotros Dios. Y dice, no tendrás otros dioses delante de mí, ni te harás ningún ídolo. Cuando estamos harás es de que hagas figuras, formas, personas, etcétera, ¿ok? Pueden suplir a Dios. Okay. Inclusive lo dice en la Escritura, imágenes talladas. Ni semejanza alguna de los que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, bajo de la tierra. No los adorarás, no te inclinarás ante ellos, ni los servirás, ni los honrarás. Porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. El centro de su palabra es Dios. Nadie más. Nadie más puede ocupar el lugar de Jesucristo, nadie más puede ocupar el lugar de Dios. Así como nadie más puede interceder por ti excepto Jesucristo. Dice, ¿qué castigo? La iniquidad de los pobres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta es otra sección en la que vamos a estar estudiando después, acerca de las generaciones y todo eso. Pero este prejuicio generacional acabó dentro del tiempo de Israel o de los patriarcas. Ya no existe eso. Ya no puedes decir, pues yo soy tomador porque mi papá y mi abuelo y mi abuela y todos eran tomadores. No. Tú eres tomador porque quieres serlo, simplemente por eso. Pero no nos vamos a adentrar en eso. ¿Ok? En Deuteronomio 6, del 4 al 9, sigue demostrando que el centro de la escritura, de la historia, de la palabra, es Dios. Y dice así a Israel, escucha, oh Israel. Esto se le conoce como la Shema, la oración que todo judío hace en la mañana, antes de salir el sol, y en las tardes antes de que se meta el sol. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y las hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tus manos y serán por insignia entre tus ojos. Las escrituras en los postes, las escribirás en los postes de tu casa
y en tu puerta. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Dios es céntrico, solo Él. Y no es egoísmo, simplemente Él es el creador de todas las cosas, incluyéndote a ti y a mí. La Shema Israel Adonai Elohim Adonai Aho. Okay. Eso simplemente significa que el Señor es uno y nadie más. Es la voz de Dios hablándote a ti y a mí. También presenta no solamente quién es dentro de la Escritura, lo principal, pero también la palabra de Dios nos habla acerca del problema del pecado. Algo que nadie más lo hace. Si tú tomas una novela de X escritor, lo que no va a hacer es poner en juicio tus errores o tus faltas, o valga la redundancia decir esto, tus pecados. Siempre va a tener o va a tratar de sacar algo que es no relevante a tus errores, pero que va a traerte algo que es, ¿cómo te diré? Que te vista con gloria o que te haga sentir o que es supremo. Sin embargo, la palabra de Dios particularmente centra y tiene al centro a Dios, pero también habla de tú y de mi pecado. Solo la Biblia presenta el problema del pecado y su cura eficaz para ello. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos somos pecadores, pero no te deja ahí, sino que te da, a ti y a mí, la avenida de salida. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es muerte, pero si tú te entregas a Cristo, Él es vida para ti y para mí. También habla de ética y de moral. La ética y moral de la Biblia es comprensible y cubre todas las áreas de las conductas humanas. Su ética cubre la relación entre esposo y esposa, padre y hijos, nos enseña a conductas apropiadas entre patrones y empleados, entre gobernantes y ciudadanos, estados y naciones. Si tú te pones a pensar, como te decía anteriormente, todas las reglas dentro de una nación, de un estado, de una casa, de un pueblo, de una compañía, todas están basadas en una forma u otra, directa o indirectamente, dentro de la palabra de Dios. Y eso no es coincidencia. Eso es un hecho real. Y eso certifica que la palabra de Dios es veraz, auténtica, certera, real y que es infalible e indestructible. Es lo que yo te podría decir y que podamos decir acerca de la palabra de Dios. Incluso la Biblia testifica de su continuidad. No son porciones. Cada libro de la Biblia, de la palabra de Dios, cada manuscrito, cada carta lleva una continuidad una atrás de la otra. Y no solamente eso. Pero fíjate en estos hechos. En la Biblia hay una perfecta armonía. Aun cuando hay 66 escritos, 40 actores, en un lapso de 1600 años, que fue escrita en 3 idiomas, en 6 países, escritores de 11 oficios diferentes, con 8 formas literarias
diferentes. Sin embargo, presume su continuidad. Uno tras otro, hablan exactamente de lo mismo, de lo que va a pasar y cómo va a pasar y qué va a ser. Siempre hay una continuidad en cada uno de los libros. A pesar de que todo y en todas las partes que se fue hecho y escritas podrían hablar en contra de eso. La palabra de Dios es eficaz. Y su profecía. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de esto. Y vamos a ver profecías cumplidas. No algo que Nostradamus o todos esos que dicen de profecía. No, aquí estamos hablando de algo real. La Biblia contiene profecías muy claras, directas y específicas. Y por ello, cuando viene el cumplimiento, este es exacto. No se equivoca. Ponle así. No es de que estaba escrito ya y pasó ahorita. Y si ya estaba escrito y pasó ahorita, ¿por qué no lo detuviste? ¿O por qué no hiciste algo? La Biblia te dice cómo va a pasar, cuándo va a pasar y cómo debes de estar listo. No te va a dar solvencia, pero sí te va a dar credibilidad. Y con esto nos vamos, ¿ok? Y la próxima semana estaremos hablando acerca de profecía. El tiempo se nos va. Dios me los bendiga. Hasta el próximo estudio.